¿Qué tal están? Cornelius Castoriadis, 1922-1997, fue una de las figuras intelectuales más singulares del siglo XX, economista, psicoanalista, filósofo político, militante revolucionario, crítico radical del marxismo, teórico de la imaginación social y pensador de la autonomía. Su obra, difícil de clasificar, atraviesa disciplinas que rara vez conviven en un mismo autor: filosofía, economía, sociología, psicoanálisis, teoría política, historia y antropología. Pero más allá de esa amplitud, lo decisivo es que Castoriadis construyó un pensamiento que desafía las categorías heredadas y propone una comprensión radical de la sociedad como creación histórica, como institución imaginaria y como obra abierta y nunca garantizada. Su filosofía es, en el fondo, una defensa de la capacidad humana para instituir, transformar y cuestionar sus propias formas de vida. Hay que decir que nació en Constantinopla, en 1922, en el seno de una familia griega. Castoriadis creció en un ambiente marcado por la inestabilidad política y la experiencia del desplazamiento. Su familia se trasladó a Atenas cuando él era niño y allí vivió la ocupación nazi, la guerra civil y el clima de polarización ideológica que caracterizó a Grecia en los años 40 del siglo XX. Ya desde muy joven se vinculó a grupos marxistas, antiestalinistas, especialmente al trotskismo, aunque pronto comenzó a distanciarse de sus dogmas. En 1945 emigró a Francia, donde desarrollaría toda su carrera intelectual. Allí trabajó como economista en la OCDE durante décadas, mientras simultáneamente fundaba, junto con Claude Lefort, el grupo y la revista Socialismo o Barbarie, uno de los núcleos más importantes del pensamiento revolucionario no dogmático de la posguerra. Además, hay que decir que esta revista, Socialismo o Barbarie, duró desde 1949 a 1965 y fue un laboratorio de crítica radical al marxismo soviético, al capitalismo occidental y a las formas burocráticas de dominación. Castoriadis, bajo el seudónimo de Paul Cardin, elaboró allí sus primeras grandes tesis: la crítica a la burocracia como nueva clase dominante, la idea de que la lucha de clases no se reduce a la propiedad de los medios de producción, la importancia también de la autonomía obrera y la necesidad de repensar el socialismo más allá del determinismo histórico. Con el tiempo, Castoriadis rompió con el marxismo en su conjunto, al que acusó de ser una filosofía cerrada, teleológica y ciega a la creatividad histórica. Esa ruptura no significó un abandono de la crítica social, sino su radicalización. Castoriadis buscó una teoría que explicara cómo las sociedades se instituyen a sí mismas, cómo crean significaciones, normas, valores y estructuras sin que exista un fundamento último que las determine. En los años 70 del siglo XX, tras abandonar la OCDE, Castoriadis se formó como psicoanalista en la escuela lacaniana, aunque también terminaría distanciándose de Lacan. Su práctica analítica influyó profundamente en su filosofía, especialmente en su concepción de la imaginación radical y en su crítica a las estructuras cerradas del pensamiento. En 1975 publicó La institución imaginaria de la sociedad, su obra más influyente, donde expone su teoría de la institución social, la imaginación radical y la autonomía. A partir de entonces, su pensamiento se consolidó como una de las propuestas más originales de la filosofía actual, aunque siempre permaneció al margen de los grandes sistemas académicos. La filosofía de Castoriadis se articula en torno a una idea central: la sociedad es una creación histórica, no un producto necesario de leyes económicas, biológicas o metafísicas. No existe un fundamento último que determine cómo debe ser una sociedad. Lo que existe es la capacidad humana de instituir significaciones imaginarias que organizan la vida colectiva. Estas significaciones, como Dios, la nación, el progreso, el mercado, la razón, la revolución, etc., no son simples ideas, sino matrices que estructuran prácticas, instituciones, normas, deseos y formas de vida. La sociedad para Castoriadis es siempre una obra imaginaria, una creación que se presenta como natural, pero que es en realidad contingente y transformable. Esta tesis lo sitúa en una posición crítica frente a las filosofías deterministas, ya sean marxistas,
estructuralistas, funcionalistas o positivistas. Castoriadis rechaza la idea de que la historia tenga una lógica interna, un sentido necesario o una dirección predeterminada. La historia, para él, es creación, no realización de un plan oculto, y esa creación es obra de la imaginación radical, una capacidad humana que no se reduce a la reproducción de lo dado, sino que en realidad introduce novedades irreductibles. La imaginación radical es la fuente de la creatividad individual y colectiva, la potencia que permite inventar nuevas formas de vida, nuevas instituciones, nuevas significaciones. En este punto, Castoriadis se distancia tanto del marxismo como del psicoanálisis lacaniano. Del marxismo rechaza su determinismo económico y su concepción teleológica o finalista de la historia. Del psicoanálisis lacaniano rechaza su estructuralismo y su tendencia a reducir el sujeto a efectos del lenguaje. Para Castoriadis, el sujeto no es un simple producto de estructuras simbólicas, es una instancia creativa, capaz de cuestionar y transformar esas estructuras. La imaginación radical es en el individuo la fuente de la psique, en la sociedad la fuente de la institución. Esta doble dimensión, psíquica y social, es fundamental para entender su filosofía. Además, la sociedad, según Castoriadis, se organiza a través de instituciones entendidas no solo como organizaciones formales, sino como conjuntos de normas, valores, roles, prácticas y significaciones que estructuran la vida colectiva. Toda sociedad instituye un mundo, un cosmos de sentido, pero esa institución no es un acto consciente ni un contrato racional, es un proceso histórico en el que la imaginación social crea significaciones que se vuelven dominantes y que orientan la vida colectiva. Estas significaciones imaginarias, sociales, son el núcleo de la institución, son los grandes ejes simbólicos que dan sentido a la existencia social. Además, un ejemplo claro es la significación imaginaria del progreso en la modernidad occidental. No es un hecho empírico, sino una creencia que organiza la economía, la política, la ciencia y la vida cotidiana. Otro ejemplo es la significación de Dios en las sociedades teocráticas o la de la nación en los estados modernos. Estas significaciones no pueden reducirse a intereses económicos ni a estructuras lingüísticas. En realidad son creaciones imaginarias que orientan la acción colectiva. La filosofía de Castoriadis se centra en comprender cómo estas significaciones se crean, se mantienen y se transforman. Y aquí aparece uno de sus conceptos más importantes, la distinción entre sociedades heterónomas y sociedades autónomas. Una sociedad heterónoma es aquella que atribuye el origen de sus instituciones a una instancia exterior, los dioses, la naturaleza, la historia, la ciencia, el mercado. En estas sociedades las normas se presentan como dadas, no como creadas por los propios seres humanos. La heteronomía es la regla en la historia humana. La mayoría de las sociedades han vivido bajo la creencia de que sus instituciones tienen un fundamento trascendente o divino, podríamos decir también. En cambio, una sociedad autónoma es aquella que reconoce que sus instituciones son creación humana y que, por tanto, pueden ser cuestionadas y transformadas. La autonomía, en consecuencia, no es simplemente libertad individual, sino un proyecto colectivo de autoinstitución consciente. Para Castoriadis, la democracia ateniense y la Europa moderna, en sus mejores momentos, son ejemplos de sociedades que han iniciado el proyecto de autonomía, pero ese proyecto está siempre amenazado por la tendencia a la clausura, a la naturalización de las instituciones, a la burocratización y al conformismo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. La autonomía implica, en el plano individual, la capacidad de cuestionar las propias creencias, deseos y significaciones. En el plano colectivo implica también la capacidad de deliberar y decidir sobre las normas que rigen la vida común. La autonomía es, por tanto, un proyecto ético y político que exige instituciones que fomenten la participación, la reflexión y la crítica. Castoriadis defiende una democracia radical entendida no como un sistema representativo, sino como un régimen de autogobierno en el que los ciudadanos
participan activamente en la creación de las leyes y en la gestión de los asuntos comunes. Esta concepción de la democracia se opone claramente tanto al liberalismo representativo como al totalitarismo. Frente al liberalismo, Castoriadis sostiene que la democracia no puede reducirse a elecciones periódicas y a la protección de derechos individuales. Debe ser un proceso permanente de autoinstitución colectiva. Frente al totalitarismo, defiende que la autonomía requiere pluralidad, conflicto, debate y apertura a la indeterminación. La democracia es para él el régimen que reconoce la contingencia de sus propias instituciones y que se da a sí mismo la tarea de reinventarlas. La crítica de Castoriadis al capitalismo es realmente inseparable de esta concepción de la autonomía. El capitalismo, según él, es una forma de heteronomía moderna. Presenta sus instituciones, el mercado, por ejemplo, la competencia, el crecimiento ilimitado, como leyes naturales, cuando en realidad son creaciones históricas. La significación imaginaria central del capitalismo es la expansión ilimitada del dominio racional instrumental, la idea de que todo debe ser cuantificado, calculado y optimizado. Esta significación produce una sociedad orientada al consumo, al rendimiento y a la acumulación, en la que la autonomía queda subordinada a la lógica del mercado. Castoriadis critica también la burocracia, tanto en el capitalismo como en el socialismo. La burocracia es para él una forma de dominación que se basa en la clausura del sentido. Las decisiones se presentan como técnicas neutrales, inevitables. La burocracia elimina la deliberación democrática y convierte a los ciudadanos en ejecutores pasivos de normas impuestas. En este sentido, Castoriadis anticipa muchas críticas contemporáneas a la tecnocracia y al gobierno de los expertos. Otro aspecto fundamental de su filosofía es su concepción del tiempo y de la historia. Castoriadis rechaza la idea de que la historia sea un proceso lineal, progresivo o determinado. La historia es creación, emergencia de novedades radicales, y esta concepción lo acerca a pensadores como Bergson y lo aleja de las filosofías estructuralistas y deterministas. La historia no es la realización de una esencia humana ni de una lógica económica, es el campo de la creatividad social. Además, la imaginación radical es en este sentido la fuente de la historicidad. No es una facultad reproductiva, sino productiva. Crea formas nuevas que no pueden deducirse de lo anterior. Esta creatividad se manifiesta tanto en el arte como en la política, en la ciencia como en la vida cotidiana. La imaginación radical es la potencia que rompe la repetición y abre posibilidades inéditas. Y esto es algo fundamental. En el plano psíquico, Castoriadis sostiene que la psique humana es también una creación imaginaria. La psique no es un conjunto de mecanismos determinados, sino una instancia que produce representaciones, deseos y significaciones. El psicoanálisis para él debe reconocer esta creatividad y no reducir al sujeto a estructuras simbólicas fijas. La cura analítica es un proceso de apertura de la imaginación, de cuestionamiento de las significaciones heredadas y de construcción de nuevas formas de sentido. En el plano ontológico, Castoriadis propone una concepción del ser como creación. El ser no es un conjunto de entidades fijas, sino un campo de emergencia de nuevas formas. Esta ontología de la creación se opone tanto al determinismo naturalista como al idealismo. El mundo, para Castoriadis, no está completamente determinado por leyes naturales. Hay indeterminación, contingencia y creatividad en todos los niveles. Esta ontología es coherente con su concepción de la sociedad y de la psique. Todo es creación, institución, emergencia, surgimiento. La filosofía de Castoriadis es también una crítica a la racionalidad instrumental. La razón para él no es solo cálculo y eficiencia, es también reflexión, cuestionamiento, apertura. La modernidad ha reducido la razón a su dimensión instrumental, olvidando su dimensión crítica.
La autonomía requiere recuperar esta dimensión crítica de la razón que no se limita a optimizar medios, sino que cuestiona fines. En este aspecto, Castoriadis se distancia tanto del positivismo como del irracionalismo. No defiende un retorno a la tradición ni una crítica romántica de la modernidad, defiende una modernidad radical, o lo que es lo mismo, una modalidad que asume la tarea de autoinstituirse y de cuestionar sus propias significaciones. La autonomía es para él el núcleo de esta modernidad radical. La educación ocupa un lugar central también en su pensamiento político. Una sociedad autónoma requiere, sin duda, ciudadanos capaces de reflexionar, deliberar y participar. La educación debe fomentar la creatividad, la crítica y la responsabilidad, no la obediencia ni la adaptación pasiva. La escuela, en una sociedad autónoma, es un espacio de formación de sujetos capaces de cuestionar y transformar las instituciones. Castoriadis murió en 1997, pero su pensamiento sigue siendo extraordinariamente actual. En un mundo marcado por la crisis ecológica, la tecnocracia, la desigualdad y la despolitización, su defensa de la autonomía y de la creatividad social ofrece una alternativa poderosa. Su crítica al capitalismo como sistema basado en la expansión ilimitada resuena con las preocupaciones ecológicas actuales. Su crítica a la burocracia y a la tecnocracia anticipa debates actuales sobre el gobierno de los expertos y la crisis de la democracia. Su concepción de la sociedad como institución imaginaria ayuda también a comprender fenómenos como, por ejemplo, el nacionalismo, el populismo y también la construcción de identidades colectivas. Pero quizás lo más importante de su legado es su defensa de la capacidad humana para crear nuevas formas de vida. En un tiempo en el que parece que no hay alternativa, Castoriadis nos recuerda que la historia está abierta, que las instituciones son creaciones humanas y que, por tanto, podemos transformarlas. La autonomía no es un estado permanente, en el sentido de que sea un cierto inmovilismo, sino un proyecto, diríamos, siempre en marcha, inacabado, siempre amenazado, pero siempre posible. La filosofía de Castoriadis es, en última instancia, una invitación a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia colectiva. No hay dioses, ni leyes naturales, ni estructuras históricas que garanticen el sentido de nuestras instituciones. Somos nosotros quienes las creamos, quienes las mantenemos y quienes podemos transformarlas. La autonomía es la conciencia de esta responsabilidad y la decisión de asumirla nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos. En un mundo que oscila entre la resignación y el fanatismo, Castoriadis propone una tercera vía, la vía de la creación consciente, de la deliberación colectiva, de la imaginación radical puesta al servicio de la libertad. Su pensamiento es una llamada a despertar, a recuperar la capacidad de cuestionar lo dado, a reinventar la democracia como autogobierno. Es en el fondo una filosofía de la esperanza activa, una esperanza que no espera nada de fuerzas externas, sino que confía en la potencia creadora de los propios seres humanos. Castoriadis nos enseña también que la sociedad no es un destino, sino una obra, y que esa obra puede ser transformada si asumimos el proyecto de autonomía. Su filosofía es una invitación a pensar, a imaginar y, sobre todo, a actuar. Una invitación a crear un mundo en el que podamos reconocernos como autores de nuestras instituciones y no como súbditos de fuerzas que se nos presentan como inevitables. Una invitación, en definitiva, a vivir en una sociedad verdaderamente democrática, en la que la imaginación radical no sea reprimida, sino cultivada como fuente de libertad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.